Bueno, los saludo de nuevo, muy buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Espero que los presentes me perdonen porque voy a repetir brevemente un pequeño aviso para otras personas que están cursando la materia. Tenemos algunos problemas de comunicación por la gran cantidad de correos electrónicos que hay que mandar para informar cosas como resultados de parciales y a otros anuncios. Y la jefa de trabajos prácticos me pidió que les informe que por favor miren la página web, ya que ella pone todos los resultados ahí. A veces no puede responder individualmente a los correos porque tenemos las cuentas a veces bloqueadas, se está trabajando en alguna solución que sea un poco más permanente, pero es difícil, de nuevo, por la enorme cantidad de participantes en el curso, ¿sí? Bueno, quería hacer ese anuncio y ahora sí pasamos a esta tanda de preguntas que, si bien tiene como tema principal la epistemología, pueden preguntar también sobre temas anteriores. Bueno, Pablo, anda vos, por favor, indicándome entonces Dale. el orden. Tiene la mano primero Eduardo Quintana. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, profe? Saludos a los compañeros. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás? Bien, bien, súper. Y yo me quiero referir a la evidencia, profesor. Para que un dato empírico se constituya, se transforme en evidencia, aparte de lo que vimos de esta asociación regular, ¿se necesita también o hay alguna diferencia respecto a la evidencia en diferentes ciencias? Por ejemplo, no es lo mismo un dato empírico en arqueología que en física o que en psicología y biología. Sí, sin duda no es lo mismo obtener datos en disciplinas muy dispares, ¿no es cierto? Lo importante es que la evidencia sea obtenida bajo procedimientos que están controlados, en experimentos que están adecuadamente diseñados y con todas las precauciones para evitar errores sistemáticos que sean posibles. Los instrumentos, además, a utilizar deben haber sido previamente calibrados y las técnicas haber sido sometidas a una serie de testeos preliminares antes de pasar a recoger la evidencia. Eso básicamente es común a todas las ciencias. Ahora, después, en la metodología específica que se aplica a la hora de obtener la evidencia depende de la disciplina en particular. Por ejemplo, hay disciplinas como la astronomía, como la cosmología, como la paleontología, que básicamente son observacionales. No pueden experimentar en forma directa con sus objetos de estudio, ya sea porque estos son extremadamente lejanos o porque han desaparecido. Entonces, las técnicas son diferentes que por ahí en la física, la química o la biología o la medicina o la psicología, donde sí podemos tratar con los objetos de estudio en forma directa en situaciones controladas, ¿sí? Entonces, esto significa que a medida que la ciencia se ha ido desarrollando, la variedad de metodologías digamos, se ha multiplicado y hay un enorme abanico de diferentes tests. Pero lo que tienen en común todos esos tests es que todos son controlados, todos están sometidos a evaluaciones anteriores a un diseño de la investigación y a evaluaciones posteriores. Y luego están sometidos los resultados al control de pares. Y todos los experimentos deben ser reproducibles. O sea, la forma en la cual uno obtiene evidencia tiene que ser reproducible. En los casos que se trata de eventos únicos, por ejemplo, supongamos una explosión de supernova en la galaxia, obviamente eso no es reproducible porque es un evento natural único. Pero lo que sí es posible de hacer en un caso así es utilizar distintos instrumentos por distintos grupos de científicos o de personas adecuadamente entrenadas para el uso de esos instrumentos a fin de registrar el mismo evento por distintos medios. Y luego, las técnicas que se aplicaron y el análisis y reducción de los datos obtenidos con los cuales se constituye la evidencia, tiene que hacerse pública para que sea sometida al escrutinio de otros grupos de investigación que no tuvieron la posibilidad de hacer la observación en forma directa. ¿Mm? Lo que en general
no pasa en ciencias que se tome como evidencia la evidencia, lo que se suele llamar en leyes evidencia presencial o circunstancial, ¿no es cierto? Lo que alguien vio, lo que alguien dice, lo que alguien nos cuenta, digamos. Eso por ahí puede utilizarse en forma heurística para sugerir una línea de acción, pero no cuenta como evidencia a la hora de asignar valor de verdad o de falsedad, ¿sí? Por esa razón es que a veces yo creo que en los sistemas legales, la idea de los juicios por jurados tiene sus contras, que es, digamos, básicamente que los jurados, al ser personas que no tienen un entrenamiento especial, son fácilmente susceptibles de ser atraídos por evidencia circunstancial provista por, digamos, testigos directos o visuales o de los hechos que se supone se están tratando de recurrir y son fácilmente influenciables. Y lo mismo, la memoria o el registro de un hecho por distintos sujetos psicológicos puede ser muy diferente de acuerdo a los antecedentes de cada uno, la constitución psicológica de cada uno, etc. Entonces, eso en general no constituye, en mi opinión, una evidencia confiable, ¿sí? No constituye evidencia, evidencia científica por lo menos. Constituye una evidencia circunstancial, pero bueno, si uno tiene que decidir la suerte o la vida de una persona en base a evidencia circunstancial, digamos, creo que es muy, muy difícil. Habría que tratar de maximizar el uso de métodos objetivos. No sé si esto responde a tu pregunta. Sí, sí, completamente. ¿Puedo hacer otra pregunta? Y no sé, están tus compañeros. Si querés, volvemos después y ahí la haces. Gustavo sigue con una pregunta, Luis Arbaiza. Está muteado, Luis. No lo podemos oír. No. En realidad tiene el micrófono encendido, pero Ah, no sale entonces sonido. quizás tiene un problema en su micrófono, Luis. Quizás está Ujú. desconectado. Le sugiero lo siguiente, mientras lo trata de solucionar o en su defecto escribe la pregunta en el chat, porque no lo podemos oír, pasamos al siguiente y después volvemos a usted a ver si lo resolvió, ¿sí? Sigue ahí con una pregunta, Renato. Renato, adelante. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Tenía la duda de cuál es su opinión respecto a la investigación cualitativa, ¿no? Porque a veces se utilizan métodos, no sé, como entrevistas, observaciones, análisis de contenidos en algunas ciencias sociales, y no siempre estas cuentan con un lenguaje formal, ¿no? Que yo entiendo que está relacionado con las matemáticas, el análisis estadístico, ¿no? Como que es otra postura o otra aproximación a una forma de hacer ciencia, ¿no? Entonces quería saber cuál era su opinión sobre eso. Gracias. Sí, es una pregunta interesante. Yo creo que esos métodos son muy dudosos. Las entrevistas o digamos, a veces las encuestas que son sobre muestras que no están bien definidas, donde no hay después una muestra, un muestreo de comparación. Todo eso puede crear bias y puede crear errores sistemáticos que afecten la calidad de las conclusiones que se obtienen, ¿no? Obviamente una entrevista puede ser interesante si, por ejemplo, un arqueólogo está buscando unas ruinas o está buscando algún tipo, un antropólogo cultural está buscando algún tipo de información sobre ciertas prácticas en ciertos grupos humanos. Ahora, hay una metodología para hacer entrevistas que debería ser respetada. Eh, Hay que ver la elección del sujeto, digamos, qué condiciones debe satisfacer. Las entrevistas siempre se deben contrastar con otras entrevistas, o sea, uno nunca debe basar una conclusión en una única entrevista, ¿no? Entonces son áreas muy limitadas de la ciencia, de las entrevistas pueden tener algún valor,
como herramienta de investigación, pero aún así hay metodologías para hacer entrevistas en forma científica que no siempre son respetadas por quienes hacen ese tipo de trabajos. Y yo creo que eso se debe a que muchas de las ciencias sociales aún son protociencias en desarrollo y no tienen todavía estándares metodológicos lo suficientemente rigurosos como para ellos mismos establecer estrategias confiables de ciertas metodologías que están aplicando, ¿no? Entonces yo diría que en la medida que eso no esté protocolarizado, hay que ser extremadamente cuidadoso al tener en cuenta conclusiones sacadas por medio de entrevistas y eh, otro tipo de análisis subjetivos. En psicología, por ejemplo, los estudios de la conciencia y de la autoconciencia no tienen otra alternativa más que hacer entrevistas a las personas que se someten en situación controlada a ciertos experimentos para saber cuál es su vivencia subjetiva de esos experimentos. Pero al mismo tiempo se hacen controles objetivos, ¿no es cierto? Por ejemplo, al mismo tiempo que se le hace una pregunta a la persona, por otro lado se monitorea la actividad del cerebro vivo en tiempo real. Entonces, lo que se trata es de establecer correlaciones entre lo que la persona manifiesta y lo que ocurre en su cerebro. Ese tipo de técnicas están protocolarizadas y hay metodologías específicas para utilizarlas y minimizar los errores de interpretación. Y de eso ha llegado a un punto tan sofisticado que, como en algunos casos le comenté en una de las clases que di, hoy en día podemos incluso llegar a entrenar sistemas de inteligencia artificial para que interpreten la actividad eh, eléctrica del cerebro y la transformen en instrucciones para mover distintas clases de dispositivos, ¿no es cierto? En otras palabras, estamos siendo capaces de leer las voliciones de las personas. Y eso solo ha sido posible, digamos, luego de que haya una interacción con la persona en forma de entrevistas, de preguntas, de acuerdo a una lista protocolarizada, para disparar en esas personas ciertas actividades cerebrales que son con las cuales después se trata de alimentar a los sistemas de aprendizaje artificial, ¿no? Que van a su vez a alimentar luego a los dispositivos cibernéticos para que cumplan ciertas tareas. Entonces, resumiendo, Renato, eh, muchas de las ciencias sociales aplican mal esas técnicas, hay que ser muy cuidadosos, pero eso no quiere decir que no se puedan usar, ¿sí? Pero cuando se las usa tendrían que estar dentro de protocolos bien estudiados, cuya eficacia ha sido bien estudiada y establecida, ¿sí? No sé si esta respuesta responde completamente lo que usted me preguntaba. Sí, profesor, y en línea con ello quería consultarle si usted considera que, o sea, que si ese tipo de ciencias sociales solamente se basan en análisis cualitativos, únicamente en ello no podrían avanzar entonces, ¿no? O sea, tendrían que complementarlo con evidencia cuantitativa o más objetiva para poder construir su cuerpo de conocimiento, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que en la medida que vayan desarrollándose cada vez más van a ir dejando de lado la vaguedad y la ambigüedad y la falta de metodologías bien definidas y van a ir transformándose en ciencias cada vez más robustas. De hecho, hay muchas áreas de ciencias sociales donde ya hay un alto grado de matematización y no me refiero solamente a la economía. No sé, por ejemplo, en sociología también se estudian cosas como, por ejemplo, el flujo de tránsito y de la distribución digamos, la distribución de mercaderías en sistemas viales, ¿no? Y qué impacto tiene eso a su vez en la sociedad. Y para modelar el flujo
de autos en autopistas y en los sistemas viales, se suele considerar al flujo de autos como un fluido viscoso, ¿no? Y se puede modelar eso por la ecuación de Navier-Stokes, básicamente, y se pueden resolver y obtener soluciones que son puestas después a prueba contra el comportamiento real de la masa de automóviles, ¿no? En determinadas condiciones, y eso a su vez puede tener implicaciones, ese modelaje, sobre determinados comportamientos de la sociedad, ¿no es cierto? De acuerdo a cuáles, bueno, son cosas complicadas, ¿no? Pero de acuerdo a cuál es el retraso que uno tiene, por ejemplo, entre ir a trabajar, el momento que sale de su casa, el momento que llega, el momento, bueno, eso induce una carga de estrés que a su vez, digamos, genera una serie de disfunciones en el comportamiento de las personas, que a su vez tiene efectos sociales, ¿no es cierto? Por ejemplo, efectos sobre la estabilidad de las familias y otras cosas. Entonces, por ejemplo, minimizar el tiempo de traslado con un mejor diseño de las autopistas es un tema importante, y eso se estudia entrelazando, digamos, cosas de psicología con cosas de ciencias sociales, con otros aspectos relacionados directamente con ingeniería. Y son ámbitos de investigación importantes y están bastante formalizados. Hay otras áreas que no tienen prácticamente grado alguno de formalización, y ni siquiera tienen métodos claramente establecidos, y se manejan al nivel de un folclore, básicamente, de una narrativa, y que muchas veces no está sujeta a ningún tipo de control, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que más es importante de cambiar, y espero que vaya evolucionando lo más rápido posible hacia una ciencia madura, porque realmente una ciencia social bien conformada y confiable es muy necesaria para mejorar nuestras sociedades en distintos aspectos. Ok, profesor, gracias. Gracias a usted por la pregunta. Quedó ahí Luis, que volvió a levantar la mano, quizás resolvió su problema del micrófono, ¿no? Sí, ¿se me Lo escucha ya? vio. Sí, sí, ahí lo Muy, vimos. ya, muy Muy bien. bien. Esta es una pregunta que viene de ontología y es sobre los seres vivos y qué cosas son seres vivos. Bueno, yo parto de la premisa que, según la teoría de evolución moderna, o más o menos contemporánea, la evolución es el cambio de genes. No es suficiente decir adaptación, porque adaptación puede ser como cuando uno se va a la playa y se pone más moreno porque se protege de la luz ultravioleta, sino que tiene que haber por lo menos un cambio genético entre dos generaciones. Ya. Y de eso, entonces, la adaptación como que queda insuficiente, más bien sería evolución es un cambio de genes. Y dos, también no confundir la evolución con la homeostasis, que la homeostasis implica pues más o menos conservar en su ser, digamos, al organismo. Pero la evolución es un cambiar. De esto, y dado que la evolución, esta es mi duda, es la duda que yo planteo, dado que la evolución implica por lo menos dos generaciones y no individuos, entonces el referente de los seres vivos son linajes, por lo menos un linaje de un padre y su hijo, digamos, y no los individuos. Y por eso yo decía en el chat del YouTube, yo no soy un ser vivo, sino soy parte de un sistema que está vivo. O sea, soy una parte de todo un sistema que ese es el que está vivo. Esto yo lo quiero conciliar con esta idea que escuché en una conferencia suya sobre presentismo y eternalismo, en que muchos presentistas consideran solamente reales o sujetos verídicos los que están en el presente, o sea, ese slide del tiempo. Igual muchos biólogos consideran la vida como algo que ocurre en el presente nada más. Pero si consideramos los linajes que ocurren más bien en ese continuo del tiempo, entonces sería como una especie de mirada así eternalista biológica. No sé si hizo un trabalenguas, pero bueno, ahí está mi No, duda. no, no es un trabalengua. Entiendo lo que dice. Le agradezco la pregunta. Toca varios aspectos que me gustaría brevemente comentar. Bueno, por un lado, ciertamente yo no confundo, digamos, homeostasis
con evolución, y entiendo lo que dice respecto a la adaptabilidad. O sea, yo soy adaptable, una persona adaptable, en el sentido que si voy, no sé, a una reunión social, me siento incómodo, igual me adapto y me comporto bien, digamos. Entonces tengo la capacidad de adaptarme y eso no implica evolución de ninguna clase. Lo que evoluciona, en mi opinión, son las biopoblaciones en interacción con un medio, ¿no? Em, eh, las biopoblaciones son sistemas materiales, están formados por individuos y están interactuando con un medio que es forma parte, con el conjunto de esas interacciones de la exoestructura de la biopoblación, y además los elementos de la biopoblación, que son organismos, interactúan a su vez entre ellos y con otros sistemas o con otras biopoblaciones. Entonces todo eso forma un ecosistema que tiene una dinámica, o sea, una dependencia del tiempo. Si las condiciones del medio cambian en forma violenta, entonces, bueno, la mayor parte de esos organismos pueden no sobrevivir y, como usted efectivamente señala, sobrevivirán aquellos que hayan tenido una mutación genética que los haga más adaptables a las nuevas condiciones, y eso de a poco va a ir generando una transformación de la biopoblación. O sea, lo que evoluciona son las biopoblaciones en interacción con un medio cambiante, y no las especies, ¿no es cierto? O sea, el título de la famosa obra de Darwin, en mi opinión, es incorrecto, porque las especies son clases y las clases no pueden evolucionar porque son conceptos. Lo que evolucionan son los sistemas materiales y tienen una dinámica. En ese sentido, la evolución es un hecho y no es una teoría, ¿no es cierto? La teoría es la teoría que trata de explicar la dinámica de esa evolución, ¿sí? Esa sería la teoría de la evolución, o la familia de teorías de la evolución que trata de explicar la dinámica. La teoría por selección natural implica básicamente dos elementos: uno que hemos dicho, de la adaptabilidad de la biopoblación al medio cambiante, y el otro es la mutación genética aleatoria, ¿sí? Que se produce probablemente o en forma espontánea o por influencia externa, por ejemplo, radiación cósmica o lo que sea. Después, en cuanto a su idea de que usted no es un organismo vivo, yo sospecho que no. Yo creo que usted está vivo y por eso estoy hablando con usted, ¿no? O sea, si no estuviese vivo no estaríamos charlando. Pero no niego que es parte de una biopoblación, ¿no es cierto? Y lo que está evolucionando es esa biopoblación. Pero que una biopoblación, digamos, sea un sistema, no quiere decir que no tenga subsistemas que a su vez puedan tener algunas de las propiedades de la biopoblación. En particular, usted es un subsistema, perdón, de una biopoblación que también tiene la propiedad de estar vivo. Seguramente usted respira y come igual que el resto de los que estamos aquí presentes, se reproduce, puede asimilar proteínas del entorno y ácidos nucleicos, y bueno, básicamente tiene todas las características de los organismos que llamamos vivos. Entonces yo pienso que tanto usted como las biopoblaciones están vivos, pero solo las biopoblaciones evolucionan en el sentido de una evolución por interacción con el medio. Por supuesto, nosotros como organismos individuales también evolucionamos de nuestra infancia hacia nuestra muerte, vamos cambiando y vamos también evolucionando, pero esa evolución es diferente, porque es una evolución que ya está programada en nuestro código genético, pero también tiene elementos de la interacción con el medio. Obviamente yo no soy solamente el resultado de mis genes, sino también soy el resultado de la interacción que he tenido con mi entorno. Si yo hubiese nacido en algún país extremadamente pobre de África y jamás hubiese sido educado, bueno, sería una persona muy distinta de la que soy ahora. Entonces, bueno, también hay un proceso de evolución durante mi vida, ¿no? También mi adaptabilidad, digamos, al medio produce, si bien no cambios genéticos, como el caso de las biopoblaciones,
no es que produce cambios genéticos, sino no es consecuencia de cambios genéticos, como en el caso de las biopoblaciones, sino de la plasticidad de mi cerebro, ¿no es cierto? Y de la conectividad neural que yo he logrado desarrollar o que pueda haber logrado desarrollar a lo largo de mi vida. Entonces, creo que una cosa no quita la otra. Creo que usted está vivo y que, digamos, en las otras cosas más o menos coincidimos, excepto por ahí en algún momento afirmó, creo que los seres vivos representan algo, algo así dijo, pero bueno, yo eso creo que los sistemas no representan, lo único que representan son los elementos de un lenguaje, ¿no? Pero en general creo que más o menos podríamos estar de acuerdo. En la mayor parte de las cosas, si usted consciente en estas aclaraciones que yo hago. Si me permite una repregunta. Sí, porque sí, Sí, da lugar bueno, para eso. ya, sí. Se habían mostrado 4 características de los seres vivos que yo considero que, supongo que no son optativas, y tampoco son, digamos, para escoger algunas sí y otras no, sino que es como una partición matemática en que todos los individuos tienen que cumplir esas cuatro cosas, y yo creo que una de esas 4 cosas es o esas cosas, de las que sean, tiene que ser la evolución. En ese sentido, un ser vivo es aquel que tiene entre todas las otras propiedades que se han mencionado, la propiedad de evolucionar. Y como yo, como individuo, yo, una persona, no puedo evolucionar porque la evolución es el cambio de genes de una generación a otra, esa propiedad yo no la tengo. Entonces, si se incluye la evolución como propiedad necesaria para considerar algo vivo, en ese sentido, yo lo sería un ser vivo. Eso no me trauma porque una cosa es vivo y otra cosa es consciente, o medianamente inteligente, o medianamente capaz de conversar. Entonces, ese es mi criterio. Y la otra es, sobre las biopoblaciones, yo agregaría, o sea, supongo que está incluido la idea de que una biopoblación no es una fotografía en el presente, únicamente en el presente de todos los individuos que ahorita vemos que están vivos, una población, por ejemplo, de pájaros en el mar o de venados, digamos, en un bosque, sino una población, un linaje de biopoblaciones que se suceden unas a otras. Y la última es que si la evolución es un cambio genético, no podría haber, espero no estar confundido, no podría haber un cambio genético de un ecosistema, porque los cambios genéticos están encerrados, digamos, entre una biopoblación, un linaje de biopoblaciones que evoluciona junta, o sea que entre ellos pueden evolucionar, pero no con los demás, digamos, el venado no evoluciona junto con el árbol porque su sistema genético está independiente del otro. Y creo que lo que usted se acuerda, eso de la información, yo hace muchos años me había equivocado y decía que los seres vivos eran reacciones en cadena que acumulan información. Yo claudiqué en eso, eso está mal. Pero sí me parece que podría decirse, quizás podría ser, que reacciones en cadena que acumulan antientropía o que cambian o que están generando negentropía. Y eso era. Yo ya renuncié a esa idea de la representación y lógicamente esto de la información, estoy completamente convencido de lo que usted dice, que la información no es posible si no hay una transmisión de proposiciones, etcétera, etcétera. Y ahí no insisto más. Bien. A ver, yo no agregaría el requisito a ser vivo el que, digamos, que tenga que estar la propiedad de la evolución de la biopoblación, porque un ser vivo, digamos, puede estar vivo, en mi opinión, pero parece que no es la suya, independientemente de la biopoblación a la cual pertenece. Lo podemos separar completamente de esa biopoblación y va a seguir vivo, ¿cierto? Podemos meter a una persona en una nave espacial, mandarla a Marte, que no vuelva nunca más, y va a seguir vivo allá en Marte, a pesar de que no pertenece ya más a ninguna biopoblación, porque está causalmente aislado de cualquier otro ser vivo. Y sin embargo, va a seguir cumpliendo esas 4 condiciones, que son condiciones
digamos, necesarias, pero no sostengo que además sean suficientes porque puede haber otras de las cuales yo no tengo conocimiento, ¿no? Y no me he percatado. Entonces, yo no agregaría como necesaria la condición de que pertenece a una biopoblación que evoluciona por cambios genéticos, pero sí diría que tiene esa posibilidad, ¿sí? O sea, que es posible para un ser vivo ser, digamos, parte de una biopoblación que evoluciona, ¿sí? Pero no lo pondría como un criterio necesario, ¿sí? Eh, Ahora, si al revés es cierto, si evoluciona perdón, me están llamando por teléfono. Un segundito, perdón, voy a tener que silenciar un momento. Bueno, perdón, ¿me oyen? Hola, hola. Sí, 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 sí. Escucha muy sí, bien, Gustavo. sí, perdónenme, es mi madre, saben que me vuelve loco, le digo, no me llames entre las 4 y las 6 de la tarde que tengo que dar clase. ¿Y qué hace mi madre? Me llama a las 5 menos cuarto de la tarde. Tremendo, ¿no? Bueno, ahí se lo dejé a mi mujer para que le responda. A ver, me sacó totalmente de contexto. ¿Qué le estaba diciendo? Bueno, creo que ya estaba redondeando cuando sonó el teléfono. Entonces le decía que esa condición de la evolución, digamos, no me parece necesaria, pero es siempre posible, ¿sí? Eh, y bueno, básicamente eso es lo que tengo para decirle, ¿no? Bueno, ¿seguimos? Tiene una pregunta, Gustavo, a continuación. Hernán Rosso. Hernán, adelante. Bueno, ¿cómo estuvo? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Todo bien. Quería hacer una pregunta sobre una pregunta que te hicieron en el video de modelos y teorías, que vos respondiste que te habías expresado mal en la clase. Y me parece que no lo hiciste. A ver, La vamos frase, a ver. Recordame un poquito el contexto porque ya me la olvido. frase era, a los conceptos primitivos no los defino, sino que se relacionan a través de los axiomas y adquieren significado a través de los teoremas. Vos dijiste primero que no querías decir teoremas, pero me parece que es correcto esa afirmación. Porque si tenemos en cuenta que vos definís el sentido como parte del sentido, la progenie lógica de los axiomas, los teoremas en cierto sentido definen el sentido de los términos primitivos que aparecen en los axiomas. Entonces me parece que es correcto decir eso. Decir que a los conceptos primitivos no los defino, sino que se relacionan a través de los axiomas y adquieren significado a través de los teoremas. No escucho. Está silenciado, Está Gustavo. muteado, Gustavo. Perdón, estaba muteado. Sí, en las dos respuestas me equivoqué, porque, digamos, un concepto va a adquirir el sentido, como vos muy bien estás diciendo, a partir de la ascendencia y de la descendencia lógica. En la ascendencia lógica van a estar los axiomas, en la descendencia van a estar los teoremas. Entonces, si queremos captar completamente el significado del concepto en cuestión, voy a tener que tener en cuenta tanto los axiomas como los teoremas. Entonces, me confundí y me equivoqué en las dos respuestas, la que di primero y la que di segundo. Y la respuesta correcta es esta que estamos dando ahora, gracias a tu observación. Bueno, y ya que estamos, eh, aparte de los teoremas, capaz que sería interesante ver que los modelos pueden servir también para desarrollar el sentido de los términos, de los axiomas también, en el sentido Eso, de que, sí, sí. Eso es correcto porque vos formás,
pero en un sentido más amplio, ¿no? Porque cuando vos formás un modelo, no usás una única teoría, sino que usás muchas teorías y usás conceptos, hipótesis auxiliares que te ayudan a especificar tu modelo. Entonces, lo que te ayuda eso es a relacionar tu teoría con otras teorías, lo cual te permite ampliar el significado de tus términos, ¿sí? O sea, si yo pienso, por ejemplo, en los campos electromagnéticos solamente en el contexto de la teoría electromagnética, voy a tener un significado de campo electromagnético acotado a lo que esa teoría me dice de ello. Pero si yo amplío, por ejemplo, con la mecánica cuántica, puedo llegar a ampliar el significado de campo electromagnético y puedo llegar a la electrodinámica cuántica, que me mira el campo electromagnético ahora de un punto de vista muy diferente. E incluso mi concepto de lo que es un electrón puede cambiar completamente si lo miro desde ese punto de vista más amplio. Entonces, la conexión entre las distintas teorías, que viene a través de la formulación de modelos que nos permiten hacer experimentos, experiencias y ampliar nuestra base de contacto con el mundo, por decirlo así, nos permite darle significado a toda la red y no simplemente en teorías aisladas a los conceptos, ¿sí? Entonces yo creo que eso es fundamental cuando uno trata de crear una cosmovisión, o sea, cuando uno da el paso ya más allá y trata de pasar a la ontología, porque en la ontología lo que uno trata es de articular toda esa red de teorías y ver más o menos qué imagen del mundo puede construir a partir de ahí. Y ahí, digamos, el significado viene dado ya por la totalidad de la teoría, que no siempre acopla muy bien, ¿no? Entonces siempre tenemos como lagunas en nuestros significados de los conceptos, pero lo que decís sí, es así. Y también me parece que un aporte semántico del modelo a la teoría es que vos decís que las teorías en general son generales y que su referencia es clases de cosas en general, mientras que gracias al modelo se define mejor específicamente la referencia. Entonces, aporta, me parece, el modelo y la teoría, la especificación de la referencia con el cual podemos interactuar. Y Correcto. aparte del sentido, en términos de que podemos hacer inferencias, puedo decir que desde la teoría no se puede hacer predicciones específicas porque necesitamos otro tipo de elementos que concreticen cómo interpretamos la teoría respecto a un sistema particular. Y entonces Sí. también suma especificación en términos de sentido. O sea, el modelo haría, aparte de cruzar varias teorías, a una teoría particular, darle especificidad de referencia y especificidad de sentido, me parece. Exacto, y eso es lo que a vos te permite contrastar después la ciencia. Si todo solo te manejaras al nivel de las teorías, digamos, en la práctica no podrías nunca contrastarlas de ninguna manera. Pues o sea, solo podemos tener acceso a experimentación o a observaciones de cosas particulares o de algún grupo de cosas, pero no podemos hacer observaciones generales. Sí, lo que puedes hacer es refutar una teoría si encontrás contradicciones internas. Ahí eso sería otra cosa, ¿no? Pero sí, estoy totalmente de acuerdo. Son buenas observaciones. Sí, eso es lo más. Bien, continuemos. Rubén, Sí. a menos que haya una escrita, Pablo, esas yo no las veo. No, no hay ninguna, Gustavo. Rubén, adelante. Rubén, está muteado, Rubén. Hizo la pregunta por mensaje reciente. Dice, ¿podría dar un ejemplo de subsunción en matemática? Bueno, cualquier fórmula general que usted tiene, ¿sí? O sea, puede un caso particular subsumirlo en esa fórmula general, ¿sí? O sea, por ejemplo, no sé, en la multiplicación de los números reales, ¿sí? La conmutatividad de la multiplicación. Yo puedo decir 4 por 3 es igual a 3 por 4, ¿sí? Bueno, eso es un caso particular que se puede subsumir en el hecho de que la fórmula general A por B es igual a B por A en los números reales, se puede demostrar dentro de la teoría de los números reales. Entonces, el caso particular lo subsumo en esa ley general y no tengo después que probarlo necesariamente para
digamos, todos los números reales, pues son infinitos y además es imposible. Ahí habría un ejemplo, ¿sí?, de subsunción en matemáticas. Tiene la mano levantada Eduardo Quintana. De Bueno, nada, Rubén. Sí, adelante. el segundo round. Profe, con respecto a las metodologías, que no existe una, sino que son varias metodologías científicas las que se estudian, el problema radica en el estudio o sobre los estudios, vale la redundancia, de la ciencia, de tener, por ejemplo, de presentar más problemas directos o ya de una percepción de lo que es la ciencia. Porque habías dicho en la penúltima clase que lo que más abunda son los problemas inversos. Sí, voy a hablar más de problemas inversos a ver, yo ahora, la clase que apareció hoy es de ciencia y pseudociencia, la siguiente es de heurística y la siguiente a esa es de problemas directos y problemas inversos, ¿no? Entonces ahí voy a explayarme un poco más sobre este asunto. Pero, si querés, puedo adelantar algunas cosas. En general, la mayor parte de los problemas que enfrentamos en ciencia son problemas inversos, en el sentido de que lo que nosotros tenemos registros son defectos y lo que nos preguntamos es, bueno, ¿cuál es la causa o la serie de causas o los procesos, si ustedes quieren, que generan estos efectos que estamos observando o experimentando aquí? Ahora, el problema de los, eh, digamos, valga la redundancia, ¿no? El problema de los problemas inversos es que no hay algoritmos generales para la resolución de problemas inversos, ¿sí? Y eso lo vamos a tratar en más detalle cuando dé la clase de inteligencia artificial. ¿Cómo nos la arreglamos para resolver problemas inversos? No hay recetas generales para resolver los problemas inversos porque son problemas que es lo que en inglés se llama ill-posed, ¿no? O sea, no están bien definidos y tienen multiplicidad tienen degeneración en la solución. O sea, hay muchas posibles soluciones a un mismo conjunto de datos que tenemos en el planteamiento del problema, ¿no? Entonces, bueno, el camino que hay que seguir, el camino inverso, no es único y, bueno, ahí está el desarrollar técnicas que nos permitan ir desechando algunos de los caminos alternativos. Y eso en general no se puede hacer sin nueva información. Entonces, el camino básico para resolver los problemas inversos es ir planteando familias de potenciales soluciones e ir eliminando distintos casos posibles por medio de nueva información que nos es sugerida por la línea de investigación que estamos adoptando. Por ejemplo, en astronomía, les comento un problema inverso, por ejemplo, el que yo trabajo, ¿no? Estoy tratando de entender, bueno, cómo ciertas fuentes que están en el universo pueden producir cierta cantidad de rayos X, que es enorme en comparación a lo que uno esperaría se puede producir normalmente en una fuente astrofísica. Bueno, hay varias hipótesis al respecto. Y en base a esas hipótesis se pueden generar modelos específicos que predicen cosas, ¿no? Esos modelos que hablábamos hoy con Hernán. Algunas de esas cosas no han sido aún observadas, entonces uno puede intentar hacer nuevas observaciones para intentar descartar algunas de esas familias de modelos, ¿sí? Entonces así va acotando cada vez más y más y más con nueva información sugerida por la teoría, digamos, el camino hacia la respuesta del problema inverso. Después voy a decir algunas cosas más al respecto de esto. También en tecnología son, digamos, los problemas más comunes, ¿sí? O sea, por ejemplo, en tecnología uno tiene una imagen borrosa y quiere reconstruir, digamos, cómo era la imagen. Eso que hacen los celulares cuando ustedes les ponen, yo qué sé yo, quieren editar una imagen, la imagen está borrosa y hay una función que se llama Sharp, ¿vieron? Que le dan a eso y de repente lo que era una cosa toda media que no se entendía nada, de repente más o menos aparece un rostro de una persona, ¿no? Un puente o alguna imagen. Bueno, ahí lo que se corrió es un programa de inteligencia artificial que lo que hace es resolver un problema inverso, básicamente. ¿Cómo lo hace? Se los voy a contar después porque es muy ingenioso como lo logran hacer. Pero bueno,
También básicamente opera bajo el mismo principio que te dije antes, eliminando posibilidades. Gracias, gracias. Y un último comentario, perdón, antes de pasar a Sandra. Nuestro cerebro hace eso todo el tiempo, ¿sí? O sea, resuelve problemas inversos sin que nosotros nos demos cuenta todo el tiempo. Y cuando escucho un ruido allá, digamos, mi cerebro rápidamente trató de resolver el problema inverso para ver si eso era un peligro o qué estaba pasando allá, y bueno, y rápidamente apareció la solución en mi cabeza, sin que yo me diera pensamiento consciente de mi parte, que era mi señora cerrando una puerta. ¿Sí? Después de haber terminado de responderle el llamado a mi madre, que estuvo hablando durante 20 minutos. Entonces, permanentemente estamos resolviendo problemas inversos sin darnos cuenta, ¿sí? No de forma científica, sino de forma automatizada, digamos, debido a digamos, las facultades que tenemos en nuestro cerebro, producto de la evolución que hoy charlábamos con Luis, ¿sí? Bueno, ahora pasamos a Sandra. Buenas tardes, profe y compañeros. ¿Cómo andas, Sandra? Bien, profe, gracias. Profe, quería hacer, bueno, una pregunta con respecto a la parte que en uno de los videos el profe mencionaba cuando empieza a hablar de lo que es ciencia, ¿sí? En el video que subió, creo que fue Ciencia y Tecnología, cuando el profe hablaba, bueno, de qué es ciencia, y en el transcurso de este video hay una parte donde el profe hace una reflexión que es muy, digamos, que se presenta mucho cuando uno está hablando precisamente de la ciencia, y es, eh, digamos, que hay personas y en ciertos círculos, ya sea académicos o políticos, se tiende a pensar que la ciencia, como si la ciencia tuviera vida propia, y que fuera algo reprochable, algo indeseable. De hecho, hay grupos que quieren volver hacia atrás, hacia la era, sí, primitiva. Y pensando en eso, es, digamos, todo esto que cuando uno habla o trata de defender o mostrar la importancia de la ciencia, salen estas críticas sobre la bomba atómica, ¿sí? Sobre las guerras. Usted lo mencionaba en el video cuando hablaba de las bombas de racimo, y ahí también un poco sobre lo de, por ejemplo, lo que está pasando con Rusia y Ucrania, y aunque no le puso nombre, pero también lo dejó ahí entre líneas, creo que se estaba refiriendo a lo que está pasando en Gaza. eh, de cómo hay gente que evalúa y digamos que tiende a poner en igualdad en igualdad, como si la ciencia fuera lo mismo que la tecnología, y que además están por encima de, o sea, como si no fueran ni creación ni respondieran a, a decisiones de grupos, pues humanos, a decisiones de políticas, pero, por ejemplo, entonces la pregunta es, profe, ¿cómo ve usted el panorama, sí, en ese tipo de discusiones? Lo importante que es mostrar que la ciencia en sí no tiene, o sea, digamos que es neutral, por decirlo así, que ya las decisiones de su aplicación o de los, no sé, de los espacios o de conocimiento los decidimos. Y una crítica sí puede ser, pienso yo, es qué tipo de grupos son los que están decidiendo, sí, de pronto en qué campo se estudia más o no, pero eso es diferente a decir, sí, que, que la ciencia, sí, que es la ciencia como la que toma las decisiones. No sé si me hago entender un poco, ¿sí? Eso Sí, por un sí. lado. Por otro, ya para como dos cosillas ahí, otro, profe, es que cuando usted hablaba precisamente sobre lo de las guerras, que por lo general siempre sacan lo de la bomba atómica, ese es obligatorio, pensaba también en cuando usted empezó a hacer esas reflexiones, que de hecho dijo, bueno, pero bueno, y continuó, también me quedaba pensando en que lo mismo que preguntaba la vez pasada, y es pensar que, digamos, nuestra tarea, por decirlo así, o nuestra actividad filosófica
no está o no tiene forma de, por ejemplo, reflexionar y dar unos elementos para poder reflexionar sobre lo que está pasando en Gaza. Eso es off topic, ¿sí? Eso es Sí. fuera de, como si no, entonces no podemos hablar de eso porque nosotros podemos hablar es sobre ontología, epistemología, hermenéutica, pero como si eso fuera una, vuelve y juega, ¿no? Como una cosa abstracta, pero que si yo quiero poner eso contrastándolo con la realidad, ¿cierto? De verdad podríamos hacer tanto un análisis objetivo, también como una propuesta, y creo que los filósofos hemos estado bastante escasos en la problemática que está pasando en el mundo. O sea, digamos, yo pensaba mucho en lo que fue en la guerra de Vietnam y todo esto, por ejemplo, de Russell, sí, y del tribunal Russell y todo este cuento, pues, bueno, no fue un cuento, sino todo este movimiento importante que hubo, ¿sí? Y hoy el mundo cómo está y cuál es el papel de los filósofos en medio de todo esto, ¿sí? Y para terminar, pensaba, o sea, relacionada todo eso con un texto que a mí me encanta y me inspiró mucho, que es de Mario Bunge, que es el de Pseudociencias Vallatimo, y cómo, creo que el profe, bueno, lo va a tocar con lo de pseudociencias, y cómo no es suficiente, y yo opino eso, no es suficiente saber, ¿sí? O entender algo, sino que en estos momentos hay que ir más allá. Y cuando Bunge dice en el texto que, como que, no lo recuerdo exactamente literal, pero algo así como que los académicos o los científicos se han quedado, o sea, no han visto el peso tan grande que tiene la pseudociencia en la sociedad, o sea, no ven ese peso, no son simplemente charlatanerías, sino que eso está influyendo realmente y de una forma muy importante en las decisiones que se están tomando, incluso en decisiones que son muy importantes para la sociedad. Sí, entonces uno ve, por ejemplo, eso que alguna gente piensa que no es muy, que puede ser hasta jocoso, lo de el movimiento terraplanista y cómo ha ido cogiendo fuerza, cómo, cómo los grupos antivacunas están tomando fuerza y que no es simplemente la idea, sino que están viendo, o sea, han habido muertos por falta de vacunación, o sea, eso está llevando a tomar unas decisiones, incluso están interviniendo ese tipo de posiciones, están tomando importancia en políticas públicas y cómo, no sé cómo decirlo, es, o sea, cómo de alguna manera nosotros sí tendríamos una responsabilidad como filósofos, pero cómo esa responsabilidad, acompañados de la ciencia, ¿sí? Informados por la ciencia, nos permite realmente proponer, dar luces de alguna manera, reflexionar sobre cosas muy importantes que están pasando, como que no es suficiente que estemos como, no sé, o sea, yo lo ponía algo así como, es que esto suena como a ideología y no quiero referirme a eso, pero como que debería haber una filosofía más militante, más expresiva, más que muestre la importancia entre la teoría y la práctica, que a veces los filósofos tampoco lo vemos como por ese lado, y que sí podemos hablar de las cosas que están pasando y que sí tenemos la posibilidad de hablar sobre lo que está pasando en Gaza, sobre lo que está pasando en Ucrania, sobre, o sea, pero informados, ¿sí? No al estilo posmoderno, que eso también está bien tenaz. Entonces, no sé, profe, que de todo eso que nos pudiera decir. Bueno, son unas cuantas cosas que me ha tirado todas muy interesantes. Voy a tratar de hacer varias observaciones a lo que me dijo Sandra. Debido a mi memoria de corto plazo, voy a ir de atrás hacia adelante, porque ya casi ni me acuerdo cómo empezaba la pregunta, ¿no? Pero voy a ir haciendo algunos comentarios. Respecto a lo que dijo hacia el final, por supuesto, yo estoy completamente de acuerdo que los filósofos tienen que preocuparse por los problemas
prácticos y por los problemas éticos y morales. De hecho, cuando empecé el curso, una de las cosas que dije es que en general todo sistema filosófico se estructura, digamos, desde la antigüedad, primero en un análisis del lenguaje que se utiliza para poder expresarse y para poder hacer representaciones conceptuales del mundo. Es importante entender cuál es el instrumento que utilizamos para poder utilizarlo bien. Luego dije que la filosofía tiene una ontología, o sea, tiene una cosmovisión general. Luego dije que hay una epistemología o teoría general del conocimiento, que es la etapa en la cual estamos ahora en el curso. Y dije que, bueno, todo eso es, en general, a lo largo de la historia de la filosofía, se ha visto como parte de una preparación para una ética que en el fondo el objetivo que tiene es, digamos, tratar de informarnos cómo comportarnos en el mundo, ¿sí? Cómo manejarnos en él, tratar de entender qué significamos por bien y por mal, ¿no es cierto? Y una filosofía práctica que trata de sugerirnos formas de vivir correctamente en el mundo y de relacionarnos con los demás seres vivientes. Entonces, los aspectos de ética y de filosofía práctica aún no llegamos, porque todavía, digamos, estamos en la parte epistemológica, pero vamos a llegar. Y yo creo que es perfectamente lícito para un filósofo discutir los problemas éticos de su tiempo. De hecho, no solo es lícito, es una de sus obligaciones. Ese es uno de los objetivos de la filosofía, de la ética en filosofía y de la filosofía práctica respecto a cómo enfrentar problemas de nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo que eso debe ser así, pero debe ser, como usted dijo, en forma preparada, informada, para poder hacer justificaciones adecuadas de cómo uno va a proceder, ¿sí? Yo creo que el seguir pautas racionales es preferible a el comportarse en forma irracional y no informada, ya que en un caso tenemos control sobre las consecuencias de nuestros actos, aunque sea limitado, mientras que en el otro no tenemos control alguno. Entonces creo que el tener un mayor control mismos y lo que sucede en nuestro entorno es mejor para la sociedad y para nosotros que el no tenerlo. Entonces, ahí estamos perfectamente de acuerdo. Yendo un poquito ahora más hacia atrás, en las cosas que usted fue comentando, habló de las pseudociencias. Yo en la próxima clase voy a explayarme sobre las mismas. Concuerdo en que no deben ser subestimadas, concuerdo en que las pseudociencias y las pseudotecnologías son una amenaza, incluso en nuestro tiempo y sobre todo en nuestro tiempo. Creo que pueden causar daño y destrucción a montones de seres humanos. Pseudociencias de la medicina son, pseudotecnologías, perdón, de la medicina son extremadamente dañinas y han causado un perjuicio a millones de personas a lo largo del tiempo. Pseudociencia como tan que parecerían inocuas como la astrología, también pueden ser catastróficas si, por ejemplo, un líder de un país decide tomar decisiones influenciado por un horóscopo o por lo que le dice un médico brujo, un tarotista o Dios sabe qué. Entonces, son cuestiones serias, no son cuestiones a la ligera. Lamentablemente en la academia y en particular en el ámbito de las ciencias sociales, pero no solamente en las ciencias sociales, hay una tendencia a la tolerancia respecto a estas actividades, debido a que se las ve como puntos de vista alternativos o como otras visiones u otros paradigmas, como les gusta decir. Yo hace poco envié un trabajo a la Asociación Argentina de Astronomía para su publicación
argumentos científicos contra contra la astrología, se llamaba, y el artículo fue rechazado. Obviamente se lo enviaron a una persona del ámbito de la filosofía local, y esa persona argumentó precisamente esto, ¿no? Que hay muchos paradigmas, muchos puntos de vista, digamos, y que debería ser puesto en un contexto histórico, y que esto y que lo otro, y bueno, y el artículo, para mi asombro, fue rechazado, lo cual muestra que el grado de influencia pernicioso de estas doctrinas alcanza incluso a ciencias que normalmente se consideraban maduras, ¿no es cierto? Como expresidente de la Sociedad Argentina de Astronomía, digamos, para mí esto es algo increíblemente triste, ver que se ha llegado a tal nivel de degradación, pero bueno, eso es un hecho, ¿no? Creo que es obligación de todo científico y de todo filósofo realmente informado combatir la pseudociencia, pero insisto, me voy a explayar mucho más en la próxima clase, que ya está grabada y por lo tanto yo ya sé lo que voy a decir ahí sobre estos temas, ¿eh? Esa clase es la que creo que debe estar creo que es la que subió ahora, si no me equivoco, la que subió. Automáticamente suben, ¿no? Porque yo las voy grabando y las voy programando para que suban solas. Bueno, entonces respecto a eso también estoy de acuerdo, y antes de eso creo que usted había mencionado la actitud, digamos, anticientífica y de achacarle a la ciencia y a la tecnología los males de nuestro tiempo. A diferencia de Mario Bunge, yo no pienso que la ciencia sea éticamente neutra, o sea, el científico tiene responsabilidades éticas y morales. Vieron que entre los componentes que yo, con los cuales caracterizo la ciencia como un campo cognitivo, incluyo la ética, o sea, un científico tiene que tener un comportamiento ético, tiene que evitar el plagio, tiene que ser fiel a las fuentes, tiene que citar como corresponde, digamos, no tiene que ser deshonesto con sus colegas, tiene montones de obligaciones que surgen de una ética común a los que practican la investigación científica. Pero el objetivo de la investigación científica último es proporcionar reconstrucciones racionales lo más verosímiles posibles acerca del mundo. Y, digamos, en sí misma esa actividad no puede ser culpada por el uso de tecnología que se basan en la ciencia para luego construir distintas clases de artefactos. E incluso esos artefactos no son en sí mismos ni malos ni buenos. Los que pueden ser buenos o malos respecto de un sistema de valoración eh, son digamos, las acciones intencionales de los que toman las decisiones de utilizar esos sistemas con un fin u otro. Como creo que yo dije en una clase, una bomba termonuclear puede ser utilizada para volatilizar una ciudad y matar millones de personas, o puede ser utilizada para desviar la órbita de un asteroide y salvar al planeta Tierra. Entonces no es que la bomba termonuclear en sí misma es un artefacto maligno, ¿sí? Lo que en última instancia es reprochable desde un punto de vista ético es la decisión de ciertos seres humanos de utilizar ciertos artefactos de determinada manera. Y si no tenemos eso bien claro, entonces vamos a estar poniendo la acusación, digamos, de culpabilidad en un lugar donde no está, y no vamos a poder corregir la situación actual. Para corregir la situación actual necesitamos que cada uno asuma las responsabilidades que le corresponden del caso, y si alguna de esas responsabilidades implican acciones criminales, bueno, que las acciones criminales las paguen los que realmente cometen las acciones criminales, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es simplemente fruto de la ignorancia o de la mala intención el intentar culpar a la ciencia o a la tecnología de los males de nuestro tiempo. De hecho, la ciencia y la tecnología han hecho mucho más por mejorar las condiciones de vida del ser humano en nuestro planeta que las personas que han tratado de hacer mal uso de las mismas, digamos, de perjudicar la evolución de la humanidad. De hecho, si ustedes comparan los parámetros generales
de cómo viven las personas hoy, en una época científico-tecnológico, con cómo vivían, digamos, ni siquiera nos vayamos a la Edad Media, vayámonos al principio de la Revolución Científica, van a ver que los indicadores son completamente a favor de la época actual. Entonces, creo que es muy importante poder hacer estas diferenciaciones y que las discusiones que se tienen con personas que fácilmente pasan digamos, la carga de culpabilidad a la ciencia, tratar de mostrarles que se equivocan por hacer un análisis ligero y falto de conocimiento del tema. Esa es la estrategia que yo sugiero en esas discusiones. Dicho esto, los ataques contra la ciencia y la tecnología son comunes desde, digamos, desde el nacimiento del prerromanticismo. Ya en Rousseau podemos ver actitudes claramente anticientíficas. No se acuérdense, por ejemplo, del mito del buen salvaje de Rousseau, la carta famosa que Rousseau escribe enviando a Voltaire su trabajo y a la cual Voltaire responde más o menos lo siguiente. Voltaire le dice: gracias, señor, por su reciente libro. Es la defensa más inteligente que he visto de la bestialidad hasta la fecha. Dan ganas a uno de ponerse a andar en cuatro patas cuando uno lee su obra. Lamentablemente, a mi edad, digamos, ese es un hábito que ya abandoné hace 65 años y por lo tanto me creo incapaz de volver a él, ¿no? Entonces ya en esa época había una actitud anticientífica que con los románticos se exaspera y luego llega casi a una, digamos, a una especie de sumum con los escritos contra la tecnología de Heidegger y Marcuse, y después toda la revolución contracultural de los años 60, el posmodernismo y demás, ¿no? Pero bueno, yo creo que la razón de esos ataques ha sido siempre la desinformación y a veces, en algunos casos, la mala intención, ¿no? Es curioso que Heidegger echara las culpas a la tecnología, a la ciencia de los malos tiempos y jamás tuviese una palabra de crítica para su apoyo al ascenso del partido nazi en Alemania, ¿no? De hecho, bueno, tengo muchas anécdotas respecto a los discursos en Freiburg que hizo Heidegger defendiendo, digamos, las ideas nazis cuando era rector de la Universidad de Freiburg, ¿no? Entre 1933 y 1935 creo que fue. Bueno, pero no me voy a ir por las ramas. Así que bueno, eso es lo que le puedo responder, Sandra, a lo que me acuerdo de su larga exposición. Espero que le sirva de algo. Bueno, ¿seguimos? Sí, profe, muchas gracias. Hay una pregunta, Gustavo, de Luis Arbaiza. Tiene la mano levantada. Sí, Luis. sí, volviendo a ontología que estaba muy interesante. Ya, aquí yo planteo puras dudas mías y quizás incomprensiones, pero ojalá que me las pueda aclarar un poco o quizás contamino con dudas también. ¿Qué es esto? Yo sé que se ha presentado una ontología basada en cosas, pero yo también sé que Gustavo Romero tiene, hay un artículo que estoy viendo que es una ontología basada en hechos. No sé si estoy confundiendo hechos. Sí, En dígame. eventos, sí. En eventos, sí. Yo no sé si estoy confundiendo la palabra eventos, hechos, procesos, porque, por ejemplo, cuando se hablaba en el marco de la ontología basada en cosas, en ese marco, se decía, por ejemplo, que las cosas eran, por ejemplo, el estómago, el intestino, páncreas, esófago, etc. Y procesos eran la digestión. Pero la digestión como que tenía un cierto nivel como de abstracción, porque no era una cosa, bueno, no es una cosa, sino que era un proceso en el que estaban involucradas las cosas y que las cosas hacían posibles. No, acá me da miedo saltarme una cosa muy diferente, pero yo creo que hay una cosa común, y es lo siguiente. También se dijo que, por ejemplo, para la física, las partículas en realidad son perturbaciones del campo. Entonces, si las partículas son perturbaciones del campo, son procesos, hechos o eventos
de una cosa, o sea que las partículas son eventos o son cosas. Y la última, que está relacionada con esta, un poquito lejana, pero está relacionada, y es el asunto del problema este de las sensaciones. Yo lo veo simple, este concepto de los qualias. Quali, por ejemplo, de dolor de muelas. Un dolor de muelas indudablemente existe, y todo lo que hemos vivido no podemos negar su naturaleza. Y claro, cuando yo siento un dolor de muelas, no siento toda esa red neuronal que está activándose, que ocurre, por supuesto, ¿no? Pero de su existencia es difícil dudar. Entonces la pregunta es, en una ontología basada en cosas, ¿no? En hechos ni en procesos o eventos, obviamente el dolor de muelas no puede estar en la neurona, que muy bien se explicó, pues la neurona tiene sus partes, su organización, su estructura y su relación con otras neuronas. O sea, en las cosas del sistema nervioso, que son neuronas, dendritas, axones, neuroglias y todo eso, estructura del cerebro y todo lo demás, ahí no está el dolor de muelas, me parece a mí, me parece. Entonces, ¿en dónde está? Estarían en los procesos, así como, digamos, que si fuese el sistema digestivo, estaría en la digestión, pregunto. Y la última, quizás no espero no confundir con esto, yo siempre que he leído sobre este tema de la conciencia, la qualia, las sensaciones y todo lo demás, me percato de una cosa que todo el mundo parece ignorar, y es que las qualias, las sensaciones como el dolor de muelas, siempre duran un tiempo. O sea que siempre se dice las cuales no tienen propiedades físicas, la misma sensación pura. Pero yo creo que tiene una propiedad física que es la duración. Duran un segundo, un milisegundo, 3 segundos, una tarde, pero siempre duran. Y eso ya es una propiedad física, pero quizás no agote todas sus propiedades. He planteado puras dudas, así que no sé si está tan clara mi pregunta, pero me Bueno, gustaría su sí, comentario. perfecto. Son un montón de cuestiones, todas muy interesantes, que dan para charlar largo rato, ¿no? Voy a tratar de ser breve y de responder lo más claramente posible. Lo primero sería clarificar qué es lo que entiendo por un hecho, ¿no? Para mí un hecho es tanto un estado de una cosa como un cambio o sucesión de cambios de estados de una cosa. A la sucesión de cambio de un estado de una cosa, yo le llamo un proceso, ¿sí? Entonces, cuando me refiero a hechos, me refiero a eso. Estados de cosas, o sea, colecciones de propiedades de la cosa, o bien procesos que ocurren en una cosa. En el ejemplo que usted dio del estómago, por ejemplo, bueno, el estómago es la cosa y la digestión es una serie de procesos que ocurren en esa cosa. En el caso de los campos cuánticos que usted hizo mención, bueno, digamos, desde el punto de vista de la teoría cuántica de campos, las partículas que antes de la teoría cuántica de campos se tenían como cosas, pasan a ser, digamos, propiedades y más aún estados excitados de esos campos, ¿sí? Entonces pasan a no ser cosas, sino ser hechos que le ocurren a las cosas. Y eso se puede ver muy claramente en teoría de campos, en espacios-tiempos curvos, por ejemplo, en las proximidades de un agujero negro, porque en esas condiciones es posible demostrar que el tensor, perdón, que el número de excitaciones del campo, o sea, el número de partículas vendría a ser, no es un invariante relativista. O sea, si usted cambia el sistema de referencia, el sistema que toma para describir la naturaleza, las partículas pueden estar o no estar, o la cantidad de partículas puede cambiar. Y un existente no puede cambiar de acuerdo al punto de vista que uno tenga respecto a cómo reconstruye la naturaleza. Eso nos está indicando claramente que las partículas son propiedades o procesos que ocurren en los campos y que las cosas son existentes, son los campos. Eso es lo que yo llamo una teoría materialista, pluralista de campos, ¿sí? Mi último artículo, que está ahora en revisión, está relacionado precisamente con ese tema y una formulación precisa de esa ontología. Bueno, y por último, relativo a lo cual, y aprovecho con esto y respondo a una pregunta que me hizo Hernán Rosso por escrito,
Eh, digamos, yo soy un físico, ¿no? Entonces tiendo a pensar en forma bastante simple acerca de las cosas. Y en vez de imaginarme los qualia como cosas o como hacen a veces los filósofos, como Chalmers y demás, yo pienso más bien como Galileo. Para mí, los qualia son propiedades secundarias. ¿Qué es una propiedad secundaria? Es una propiedad que depende de un objeto y que depende de un sujeto, ¿sí? Donde por sujeto lo que entiendo es un organismo sintiente. El organismo sintiente, para ser sintiente, tiene que tener perceptores, o sea, tiene que tener órganos que interactúen con el objeto con el cual se va a formar la propiedad relacional, y tiene que tener un sistema nervioso lo suficientemente sofisticado como para tener procesos a los cuales nosotros denominamos como qualias, ¿sí? Por ejemplo, el dolor de muela que usted hace mención. Y como son procesos y los procesos tienen duración en el tiempo, es por eso que su dolor de muela tiene una duración en el tiempo, ¿sí? Y es por eso también que la mancha verde que aparece en mi campo visual cuando miro por arriba de la computadora hacia la mesa que está enfrente de la biblioteca literaria de allá enfrente, bueno, ahí yo veo una mancha verde, sé que es una planta que tiene mi señora ahí arriba de la mesa, ¿sí? Bueno, pero es una mancha verde, pero esa mancha verde que es una relación, perdón, es una propiedad relacional, o sea, secundaria, entre esa planta que está ahí y un sujeto sintiente, cognoscente, que soy yo, y el cual y asimismo no es otra cosa que un proceso, una serie de procesos cerebrales que se disparan cuando mis perceptores entran en interacción con los fotones que vienen de la planta, ¿sí? Entonces, no tiene una existencia del qualia independiente del sujeto sintiente, tiene una duración, pero también tiene una materialidad que está dada por esos procesos cerebrales. Si mi cerebro es destruido, entonces esos qualias van a desaparecer, o la posibilidad de que se experimenten nuevos qualias, por lo menos en ese cerebro, va a dejar de existir. Porque, insisto, desde mi punto de vista, es una propiedad secundaria y nada más que eso. No es una cosa, no es una entidad, no es algo misterioso, digamos. Y todos esos experimentos mentales de zombies, filosóficos y demás, yo creo que son disparates, porque cuando uno hace lo que se llama un Gedanken experiment, o sea, un experimento mental, lo tiene que hacer, digamos, informado por la ciencia. O sea, si yo supongo cosas que son lógicamente posibles, pero físicamente imposibles, si trato de ahí de extraer una conclusión física, voy a estar cometiendo un error, que es el error que cometen muchos filósofos del estilo de Chalmers o por ahí David Lewis, cuando empieza a delirar sobre mundos, los infinitos mundos y demás, ¿no es cierto? O sea, de la lógica no se puede hacer inferencia sobre el mundo real, en mi opinión, ¿no? Con esto aprovecho y también respondo otra cosita que me había preguntado Hernán Ross. Bueno, esto es lo que le puedo comentar, Luis, en el tiempo que tenemos. No sé si le sirve. Bueno, me alegro. Bueno, Pablo, una o dos más y ya podemos ir quizá pensando en cerrar, ¿no? Sí, Gustavo, estamos ya casi en hora. Hay una pregunta que dejaron en el chat que dice de Eduardo Quintana. En la Sí. línea de la neutralidad de la ciencia, paso mi última pregunta por aquí y solo si alcanza tiempo. Bueno, para que el conocimiento se produzca, se necesita de un ser cognoscente. De la misma forma que para una creencia se realice, se necesita un ser creyente, es una pregunta. Y otra, ¿son diferentes la responsabilidad de la ciencia con respecto a la responsabilidad de la religión o de la pseudociencia? Y una pregunta final, ¿no es lo mismo responsabilizar de crímenes a través de la ciencia y tecnología de crímenes a través de la religión, pseudociencia, culto? Bueno, a ver, son un montón, que ya me olvidé medio de la primera. La primera, vamos por una, Pablo, porque si no me vuelvo Bien, loco. La primera, entonces, era, recordame. de la misma, dice, para que el conocimiento se produzca se necesita de un ser cognoscente. La Ah, primera lo de la pregunta es, creencia. Sí, sí, para creer, exactamente, sí.
Ya me acordé. Bueno, obviamente, ¿qué es una creencia? La creencia yo la definí como un apego psicológico al supuesto valor de verdad de una proposición, ¿sí? Por ejemplo, consideremos la proposición la Tierra es plana, ¿sí? Enuncia algo acerca del planeta Tierra, dice que es plano. Bien, eso es una proposición. Entonces, supongamos que yo soy un terraplanista, Dios no lo quiera, supongámoslo, ¿no? Yo soy un terraplanista, entonces tengo un apego al valor que yo le estoy asignando de verdad a esa proposición. Estoy apegado a eso. Bien, entonces es una actitud psicológica la creencia. Para que haya una actitud psicológica tiene que haber alguien que tenga una psicología, o sea, que tenga un cerebro en el cual ocurran procesos, ¿sí? Aparentemente, en este caso, bastante simples, porque si creo que la Tierra es plana, no deben ser procesos muy sofisticados. Pero bueno, dejemos de lado. Sin persona con cerebro que crea eso, no puede haber creencia en sí misma. Las creencias las tienen las personas, no son cosas que están flotando por ahí. Así que sin creyente no hay creencia. ¿Mm? Bien, la segunda, Pablo. La segunda es, ¿son diferentes la responsabilidad de la ciencia con respecto a la responsabilidad de la religión o de la pseudociencia? Bueno, evidentemente sí, o sea, yo creo que hay una responsabilidad en el conocimiento. Si uno tiene conocimiento, tiene que comportarse de acuerdo a ese conocimiento. Ahora, en la pseudociencia tenemos una mezcolanza de personas que creen entender algo, pero simplemente han adoptado creencias, y otras que saben que están mintiendo y están utilizando eso para ciertos propósitos, ya sea para manipular a las personas, ya sea para lucrar, para distintos propósitos de acuerdo a cuál es la pseudociencia o pseudotecnología en cuestión. Obviamente el grado de responsabilidad es diferente. En un caso estamos ante un chanta y tiene una responsabilidad que incluso puede ser penal, como en el caso, por ejemplo, de un homeópata que le receta a una persona que tiene fuertes dolores abdominales una dosis homeopática de Dios sabe qué medicamento infinitamente diluido, que va a ser inocuo y permite que a lo largo del tiempo se le desarrolle un cáncer de estómago que al final lo mata. Entonces tiene una responsabilidad que puede llegar a ser penal. El científico tiene una responsabilidad ética en el sentido de que, digamos, no puede traicionar el conocimiento que tiene, en el sentido de que si, digamos, no puedo, digamos, enfrentar a una persona con una discusión de terraplanismo y hacerme el sota haciendo que no, digamos, como dándole la razón. O sea, tengo que necesariamente argumentar correctamente, de acuerdo al conocimiento que tengo, para poder este, refutar al terraplanista. Y de la misma manera hay millones de situaciones en las cuales uno puede pensar un científico tiene una obligación ética que realizar, desde el momento que está haciendo investigación hasta el momento que está haciendo docencia, hasta momentos en los cuales está guiando a un alumno de doctorado, ¿no? Y de la misma manera, el científico que está siendo guiado también tiene obligaciones hacia su supervisor, etcétera, etcétera. Entonces está lleno de compromisos éticos en la ciencia, y bueno, por parte también de las personas que hacen pseudociencia y de los que hacen, de los que creen en la religión. ¿Son iguales todos esas situaciones? No, no son iguales, son completamente diferentes. Y la última era, Y la última pregunta era, ¿no es lo mismo responsabilizar de crímenes a través de la ciencia y tecnología que de crímenes a través de la religión, pseudociencia y culto? bueno, yo como dije, creo que no es correcto responsabilizar de crímenes a la ciencia y a la tecnología, ¿sí? Creo que es un disparate. Ahora, si yo soy, no sé, digamos, un ayatollah en Irán y de repente digo, hay que matar a Rashide y toda persona que lo mate va a ir al cielo, obviamente tengo una responsabilidad, ¿no es cierto?, directa, o sea, por el ataque que efectivamente sufrió Rashidi, que perdió un ojo, ¿no es cierto? Entonces, claramente son diferentes. Cuando el Papa hizo una bula para perseguir a los ¿cómo se llaman? Los que estaban en Occitania, los
los cátaros, bueno, y hizo la cruzada contra los cátaros, obviamente tiene una responsabilidad directa por el asesinato de miles de personas, ¿no es cierto? De hecho, ya ahora no me acuerdo el nombre el capitán que guiaba a las tropas inquisitoriales ahí en Occitania, cuando creo que capturaron a Monsegur, le preguntó cómo distingo a los que son herejes de los que no son, le preguntó al Papa, ¿no? Y el Papa lo que le dijo es, bueno, mándalos a todo el cielo y que el Señor elija a los suyos. Nos mataron a todos. Obviamente la responsabilidad ahí la tienen los dos, ¿no es cierto? Así que bueno, creo que con eso más o menos le respondo. Perfecto, Gustavo. Cerramos con Renato, ¿te parece? Dale, sí, eso te iba a decir. La última, la Bien. pregunta, Renato. Ya, genial. Bueno, yo tenía la curiosidad de cómo, o sea, qué se recomienda para promover el diálogo académico dentro de cada disciplina, ¿no? Sin caer en el eclecticismo o pseudociencias, ¿no? Por ejemplo, en psicología hay varias escuelas, de las cuales creo que el conductismo y la escuela cognitiva, por así decirlo, tienen mayor evidencia, pero también hay otras escuelas que no tienen tanta evidencia y tampoco se esfuerzan por tenerlo, ¿no? Y por otro lado también el tema de las cosmovisiones, ¿no? Al menos en mi universidad se habla mucho también de revalorizar cosmovisiones originarias, ¿no? En caso de mi país, Perú, ¿no? O conocimientos ancestrales también. Entonces, como que se podría propiciar un diálogo entre diversas cosmovisiones, considerando también estas diferencias de poder que existen sin caer en una pseudociencia o en el eclecticismo, ¿no? Y por último, quería preguntar también, en los videos se hablaba de que a veces se recomienda no investigar, o siempre se recomienda investigar cosas que valgan la pena investigar, ¿no? O sea, teniendo en cuenta la relevancia y no perder el tiempo en cosas que son irrelevantes. Y yo quería preguntarle si hay algún criterio para determinar la relevancia de un programa de investigación en una disciplina, porque a veces lo que uno puede considerar relevante puede que no lo sea para otra población o debido a que ve un problema desde la perspectiva y su pertenencia a un grupo determinado puede dejar de lado también las necesidades de otro grupo, ¿no? Que también pueden querer investigar las propias necesidades que ellos tienen, ¿no? Entonces, tenía esa curiosidad, ¿no? Bueno, vamos a tratar de empezar por la primera parte, que es sobre cómo entablar un diálogo con personas que tienen una visión completamente diferente. Usted dio el ejemplo de en psicología informada por la ciencia o psicología que basada en evidencia, que hace experimentos. Yo creo que la psicología tendría que estar fuertemente informada por la neurociencia, incluso dentro de algunas corrientes conductistas también hay cierto nivel de dogmatismo. Y, por ejemplo, otras escuelas como el psicoanálisis que se niegan directamente a la contrastación de sus ideas y, digamos, viven en un círculo cerrado. Bueno, ahí es muy difícil porque yo clasifico directamente a las distintas sectas psicoanalíticas como pseudociencias, ¿no? Entonces yo creo que la pseudociencia debe ser expulsada de los ámbitos académicos, no tiene que tener lugar en el ámbito académico. Y, entonces veo muy difícil que se pueda lograr algún tipo de diálogo constructivo, ¿no? Con quienes sostienen la pseudociencia. También veo difícil, dado el grado de infiltración que tienen en Sudamérica y en Francia, que en el corto plazo desaparezcan esas pseudociencias de la psicología, lamentablemente, ¿no es cierto? En la mayor parte del mundo ya han desaparecido en función de formas más de formas científicas de psicología. Y en ese sentido, las fundaciones de ciencia, como la National Science Foundation y las asociaciones de medicina, han hecho, digamos, un gran esfuerzo por ir erradicándolas, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, al excluirse de las coberturas sociales a cualquier tratamiento psicoanalítico por considerarlo no probado, su eficacia no probada. De hecho, cuando se les pidió que así, digamos,
contribuyesen con pruebas respecto a la efectividad de diversos tratamientos, la Asociación Psicoanalítica Norteamericana se negó a presentar pruebas porque consideraba una barbaridad que le exigieran pruebas de la validez del psicoanálisis. Bueno, afortunadamente eso llevó a que fuese excluido de toda cobertura social. También está excluida cualquier clasificación psicoanalítica del DSM-5, entonces prácticamente ya no se lo tiene en cuenta el psicoanálisis como terapéutica, ni en la mayor parte de Europa, sacando a Francia, ni en buena parte de Estados Unidos. En algunos lugares de la costa este, como siempre, se sigue todavía, pero digamos, no tanto a nivel académico, sino más a nivel de esnovismo. En nuestros países la cosa es más complicada porque están muy infiltrados en la academia y hace falta, yo creo, una acción más fuerte por parte de las asociaciones científicas para que se tome conciencia de la gravedad del problema y del daño que causan. Yo hablo un poco en la clase de pseudociencia del daño que causan y del retraso que han causado el progreso de la ciencia médica, en particular de la psiquiatría, en los últimos 70, 80 años. Bueno, eso respecto a la primera parte, y la segunda parte, lamentablemente me la olvidé. ¿De qué era? Pero Pablo, rápidamente, ¿vos te acordás? Así nos reformula toda la... No, perdón, Gustavo, la última parte también me lo olvidé. Renato, Por ¿podés favor, muy puede. brevemente la última parte de tu pregunta formularla así, pero concreta? Ah, ya. ¿Cómo determinar la relevancia de un Ah, programa de investigación científica? ahí me acordé. Bueno, va a haber una clase sobre eso, ¿sí? Donde voy a hablar de programas de investigación científica. Es la próxima clase que tengo grabada, todavía no la tengo grabada, y voy a precisamente hablar de ese punto. Ahora, es claro que la importancia o la relevancia de un programa de investigación científica va a ser siempre relativa, lo cual no quiere decir subjetiva, relativa a el campo de investigación en el cual se está formulando el programa, ¿no es cierto? Por ejemplo, sería ridículo tratar de que un programa de investigación en astrofísica teórica tenga relevancia para la sociología, ¿sí? Entonces, claro, para la sociología la relevancia es cero, pero dentro de la astrofísica un cierto programa puede ser extremadamente importante, aunque en otros campos ese programa no tenga relevancia. Lo que importa es la relevancia relativa dentro del propio campo. Y ahí hay un problema porque hay muchos programas que se ejecutan hoy en día en distintos campos de investigación que son completamente irrelevantes incluso para el mismo campo. Entonces, yo creo que también es muy necesaria la actividad crítica dentro de la propia academia. Van a ver que ustedes, que en la próxima clase, por ahí se me va un poco la lengua, si hay algo que yo conozco muy bien es el mundo académico, y soy muy crítico respecto a ciertas prácticas del mundo académico, y por ahí, digamos, termino esbozando algunas de esas críticas que sospecho que muy pronto me van a traer problemas. Pero voy a tratar de este tema en la próxima clase y en la siguiente, ¿sí? Bueno, muy bien. Con esto, si les parece, damos por terminada la clase de consulta. Espero que les haya sido útil, espero haber podido responder más o menos satisfactoriamente a sus inquietudes. Han sido muy constructivas los comentarios. He aprendido de algunos. Hernán me hizo dar cuenta que estaba equivocado doblemente. Así que bueno, les agradezco a todos por los comentarios. Y muy interesante también quiero destacar los comentarios de Luis de la evolución y todo eso que digamos, dieron lugar a una buena conversación. Bueno, nos vemos el jueves que viene, no, el otro, ¿les parece? Hasta luego.